Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vengo a mostrar, pues bueno, primero estáis viendo cómo estamos esperando al que el de atrás termine de cargar para nosotros hacer el coche para atrás y enchufarlo. Igualmente este coche tiene, recordemos, tomas por los dos lados, igualmente la CSS es por el lado del conductor. Así que bueno, esperando a que termine de cargar para hacer el coche atrás y como podéis ver, pues con el portátil, con la cámara y demás, bastante entretenido. Incluso podemos, como vamos a hacer ahora, poner el aire acondicionado y sin mayor problema de disfrute dentro del coche. Ya digo, este coche es para, ya digo, está incluso en modo en el que no podemos conducir con él, ¿vale? Simplemente lo tenemos ahí parado y encendido para que, bueno, tengamos aire acondicionado, veamos la pantallita por si acaso y mientras estábamos con el portátil, con el móvil o lo que sea. Y sobre todo con la cámara preparada para esto que vamos a hacer ahora. Dentro del vídeo ya y cuestión del tema de la carga, primero si veis par de cortes durante la grabación es que he dejado puntualmente 5 minutos, 2 veces a taxistas que pasaron por la zona a que cargaran. Por lo tanto, incluso lo veréis en el tiempo de carga, que esos 10 minutos que he dejado cargar a otra persona no me han afectado en la hora final. Porque el coche no digamos que es pesimista, pero bueno, se va adaptando a más o menos la hora que va a terminar y siempre te deja un pequeño margen. Pues ese margen es el que hemos utilizado dejando a otros cargar. ¿Vale? Simplemente eso para que lo tengáis en cuenta. Igualmente sí que nos estima 1 hora y 40 minutos ahora mismo para que termine la carga ya al 20%. Si veis 30 kilovatios es porque el cargador está limitado a 30 kilovatios, el coche no tiene ningún problema. Recordemos que el coche carga en red de 150 kilovatios sin ningún problema. Y el coche en esa situación carga a 120 kilovatios o 125 kilovatios sin mayor problema, hasta incluso pasados el 60% de batería. Incluso después la curva de bajada es bastante alta, así que realmente no tenemos problema. Hasta el 90% cargamos a 50 kilovatios sin mayor problema y cerca del 100% seguiremos cargando a 30 kilovatios, que es lo que carga este cargador. Así que en este cargador no nos vamos a dar cuenta de que baja la potencia de carga en ningún momento. Así lo veréis en el vídeo durante todo el momento y aquí lo estaréis viendo que bueno, aquí desconectamos un momento y que como os digo, a veces dejamos a alguien que cargar o lo que sea. Pero bueno, indiferentemente de todo esto, ¿qué pasa con este coche? Aquí lo podemos ver junto a esos datos que hemos mostrado, que el coche carga unos 130, 120, 125 kilómetros por hora de velocidad de carga. Eso tiene un pro, que bueno, estamos en un cargador a 30 kilovatios nada más y el coche carga rápido, yo digo, y en una red de 150 kilovatios en península este coche viajaría a nivel de un Tesla. Y la batería pequeña, para ser la batería pequeña, carga muy bien y muy rápido. Incluso si nos fijamos, carga a 130 kilovatios, que es prácticamente el doble, entre comillas, de lo que carga, por ejemplo, por poner un ejemplo, un Hyundai Kona o un Kia Niro. Y el Kia Niro pues tiene la misma batería, pero carga la mitad. Así que al final viajaría este coche igual de rápido y con más confort y con más consumo y daría igual, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de que realmente da igual que este coche consuma más en una red y en un sitio donde tengamos redes de carga de 150 kilovatios. ¿Qué pasa? Que aquí en Canarias tenemos cargadores de 50 kilovatios y en este caso, por ejemplo, uno de 30. En estos casos, pues este coche va a cargar más lento porque va a cargar menos kilómetros por hora, aunque carga la misma potencia de carga porque el coche consume más. Es cierto, como hemos visto en los vídeos anteriores, que el coche consume menos que su antecesor y que está mucho mejor hecho en cuestión de aerodinámica y en el tema de consumo. Pero aún así, dada también la batería pequeñita que tiene, esos 168 kilómetros que hace, por ejemplo, en el peor de los casos, en montaña, que es el peor escenario para este coche, es suficiente al día a día para la gente. Pero alguien que se mueva a lo mejor mucho en montaña y gaste la mitad de la batería diariamente, que son muchos kilómetros en montaña, que todo hay que decirlo, pero es que esos kilómetros, esa mitad de batería va a tardar en cargarlo y necesitarán en su casa bastante potencia de carga, algo que con un coche convencional, un coche normal, no te pasaría. Y es una cosa a tener en cuenta con este coche. El consumo elevado, sumado a que aquí no tenemos una red bastante potente y también sumado a que la gente en casa no suele tener una potencia contratada muy elevada, en este caso pues quien quiera este coche, también te digo, quien quiera este coche probablemente tenga una casa que tenga a lo mejor trifásica o tenga incluso pues una potencia contratada de 7 kilovatios o similar. Pues si tú tienes esa potencia y demás, pues sí, porque tienes el doble de potencia que lo normal y en ese caso vas a compensar ese doble, entre comillas, de consumo que puede tener este coche, que ya no es el doble como en la versión anterior, solamente es un poquito más. Pero bueno, hay que comentarlo todo y hay que también decir esa parte, entre comillas, negativa que puede llegar a tener ese coche. Y repito, solamente para gente que consuma esa mitad de batería o más cada día y la necesite prácticamente a diario al día siguiente, me explico. O sea, gente que prácticamente cada día haga entre 100 y 150 kilómetros sí o sí,
que aquí en esta isla es ir al sur y volver todos los días y no ir al sur cerquita, sino ir al sur a la otra punta de la isla o lo que sea. En ese caso sí, a lo mejor podría llegar a tener un problema de que necesite subir la potencia de carga en casa o lo que sea. Pero bueno, ese tipo de usuarios suele tener también una casa en la que no hay problema por ello. Simplemente quería comentarlo porque es cierto que a lo mejor alguien mira este coche con deseo, en el sentido de le gusta mucho, pero ese punto a lo mejor le puede dejar de convencer si a lo mejor vive en las afueras o en el campo, en una red que no tenga una carga adecuada para el coche, que con coches de, como digo, un Kia Niro, por ejemplo, eso no pasa. Un Kia Niro consume menos y bueno, y hace más kilómetros. Por ejemplo, en este mismo caso, a 30 kilovatios, el Kia Niro, por ejemplo, estaría cargando pues cercano a los 300 kilómetros por hora. 250, 200, más de 200 seguro. Y ahí sí tienes la diferencia de que en una hora de carga que estás ahí esperando, pues cargas más kilómetros. Simplemente en el detalle de kilómetros. Luego, como decimos, el tema de los kilovatios hora de la batería sirven para el aire acondicionado, y en relación con lo que consume el coche, el aire acondicionado en este coche ni te preocupas de cuánto consume, porque en relación con todo lo que consume el coche realmente es poco y es casi inapreciable, ¿vale? O sea, tiene sus pros y sus contras, y por lo menos aquí esto quería decirlo como, entre comillas, un contra que tiene el coche relativo al alto consumo que tiene. Pero bueno, fuera de eso ya lo digo, el coche tiene muchas virtudes. Es un coche que, ya digo, incluso en península para viaje es de los pocos que alcanza y puede superar con redes de 150 kilovatios, porque mantiene la curva de carga muy plana, la velocidad de viaje de un Tesla. Y cuando haya redes de 150 kilovatios, este va a ser un coche de los que no tenga ningún problema. Pero hasta entonces va a ser un coche que habrá que tener un poquito de cuidado, pero que bueno, quien no haga más de 100, 150 kilómetros diarios, que realmente casi hay muy poca gente que los hace, no va a tener tampoco ningún problema, y como coche de disfruto está muy bien, ¿sabes? Disfrutas muy bien con el coche, y tienes también un coche que es 4x4, que entre comillas deportivo, y hablamos incluso del tema de la potencia, pero bueno, es un coche que tiene ciertos lujos y ciertos placeres que te da, así que realmente simplemente lo pongo y lo digo como aviso de lo único que podría ser problema en este coche. Lo vemos, por ejemplo, aquí, ya llevamos la carga casi completa y llevamos casi 80 minutos en el cargador, y repito, hemos dejado cargar a gente, así que realmente esta fue simplemente el último tramo de carga del 45 al 98. Todo el tramo anterior no está reflejado aquí, prácticamente fueron 2 horitas más o menos, para que nos entendamos. O sea, es un tiempo bastante alto que tenemos en este cargador, que otros coches también pueden tener, pero los tienen porque no cargan tan bien, y encima este carga muy bien, pero aún así tarda todo eso porque tiene que llenar esa batería y sobre todo compensar ese consumo alto que tiene. Así que simplemente quería mostraros esto para que tengáis una visión del coche un poquito más real en el día a día, ¿vale? Para que lo sepan quien lo quiera. Y simplemente eso, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.